Hola, queridos amigos de Mater Mundi, ¿cómo estáis? Hola, Jaime. Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 19. Bueno, ¿cómo vamos avanzando, eh? Vamos avanzando, pues todavía nos quedan 11 más. Bueno. Pero iremos poco a poco, ¿no? Bueno, en el programa pasado comenzamos a ver lo que hizo Jesús. Y habíamos visto cómo Jesús acude al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, que es quien prepara el camino del Señor. Una vez bautizado Jesús, se va al desierto. Y vamos a ver hoy lo que ocurre en el desierto. Porque antes de comenzar su ministerio, bueno, Jesús comienza su ministerio, como ya dijimos, con su bautizo, pero antes de comenzar su ministerio, lo que hace es que se prepara ayunando 40 días en el desierto. 40 días es el mismo tiempo que estuvo Elías y es el mismo tiempo que estuvo Moisés. Es también el mismo tiempo, 40 años, el número 40, que el pueblo de Israel estuvo errando por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y también fueron 40 días los que estuvieron lloviendo y hasta que inundaron toda la tierra para que Dios pudiera volver a crear la tierra de nuevo. Era una nueva creación, una recreación. Por lo tanto, el número 40 es un número simbólico en la Biblia. Y mientras Jesús estaba ayunando en el desierto y preparándose para su misión, y además, débil, entre comillas, porque Jesús acaba de cargar con todos los pecados de la humanidad. Jesús Jesús es Dios y es santo. Y para una persona santa, ya no hablo para Dios, ya simplemente con que sea una persona sin ser Dios santa, el hecho de cargar con los pecados es horroroso, es que te rompe, te debilita, te hunde, pues Jesús no cargó con los pecados de unos pocos, cargó con los pecados de toda la humanidad y así se fue al desierto. Y yo creo que estas cosas es importante meditarlas, porque es que si no pasamos con Jesús se fue al desierto, Jesús cargó con los pecados de la humanidad, Jesús todo lo puede, Jesús es Dios, pero tuvo que ser duro para él. Y allí fue tentado. La palabra tentado significa probado. El demonio sabía que Jesús era humano, pero el demonio no sabía realmente si Jesús era el Mesías, si Jesús era el Hijo de Dios. El demonio sabía, hasta cierto punto, el demonio está ciego de odio, ciego de rencor, entonces quería también él comprobar si verdaderamente era él, el Hijo de Dios, el mismísimo Dios encarnado. Pues Jesús comienza su ayuno, lleva 40 días ayunando, está muerto de hambre, como os podéis imaginar, y lo que hace el demonio es atacar, pues a lo que se ataca primero a un ser humano, que es al estómago. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pues el demonio intentaba apartar a Jesús del camino del sufrimiento, que eso es lo que intenta hacer siempre. De hecho, cuando Jesús anunció que él tenía que morir, Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo vas a morir? No. Y Jesús le respondió a Pedro: apártate de mí, Satanás. El apartarse del sufrimiento, el no acoger el sufrimiento es propio del demonio. Porque el demonio no quiere, porque sabe perfectamente que cuando acogemos el sufrimiento, cuando lo ofrecemos, el sufrimiento es redentor.
y eso el demonio lo detesta. Bueno, pues eso es lo primero que, con la primera tentación que le hace, que se aparte del sufrimiento para no sufrir, para pensar en sí mismo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le responde citando las Escrituras, porque Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y esto lo encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 3. Jesús responde al demonio citando las Escrituras. El demonio ataca a Jesús citando las Escrituras también. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. También está citando, está citando un salmo en el que, ahora no me acuerdo del número del salmo, pero lo buscáis, en el que dice que el Señor te pondrá todo aquello que le pidas. Bueno, pues lo que hace Jesús es que cita las Escrituras para recordarle al demonio que el plan de Dios es muchísimo más importante que el hambre del ser humano. Y esto también nos viene muy bien a nosotros, por lo menos a mí, porque muchas veces nos quedamos en lo humano, ¿no? En el hambre. Bueno, por supuesto hay que saciar el hambre. Es horroroso que en este siglo en el que vivimos haya hambre, sí, pero el plan de Dios está por encima del hambre, y como ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de la Biblia, que cuántas veces cambiamos el plan de Dios por un plato de lentejas. Bueno, pues el demonio ataca a Jesús citando la Biblia, y Jesús responde al demonio citando la Biblia. Bueno, pues como esta no funcionó, el demonio hará prueba con otra táctica. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está: dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En la primera tentación, el demonio hacía referencia al Salmo 91. Y en esta tentación, en la segunda, lo cita literalmente. Si eres hijo de Dios, o sea, como no lo tiene, como decíamos, claro. En las tres le dice: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está. Dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Salmo 91. Y Jesús le contesta otra vez con el libro del Deuteronomio, con el capítulo 6, versículo 16. Y le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación la tenemos nosotros constantemente, día y noche. Bueno, pues sí, total. Como Dios es el que se va a ocupar de todas las cosas, como Dios es tal, como pues entonces yo hago lo que a mí me da la gana, pues entonces voy a tentar a Dios, pues entonces voy a demostrar. El demonio siempre tienta con las cosas del mundo, siempre son las mismas tentaciones, y Jesús lo que está haciendo ahora es mostrarnos cómo debemos responder a las tentaciones del demonio. Realmente las tres tentaciones del demonio está todo aquello con lo que el demonio nos puede tentar. Y vamos ahora con la siguiente. Después el diablo lo llevó a un lugar elevado y le mostró todos los reinos de la superficie de la tierra en un instante, y le dijo: te daré toda esta potestad y su gloria, porque me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Bueno, pues esta es la prueba más importante de todas, porque Jesús tenía la oportunidad de ser el tipo de Cristo que la mayoría de los judíos estaban esperando. Y además, si Jesucristo hubiera entrado así en la tierra con esa potestad que esperaban los judíos, siendo dueño del mundo entero, con gran poder, pero con gran poder humano, pues hubiera tenido un montonazo de seguidores, muchos más
más de los que tuvo. Pero claro, Jesús no venía aquí para ser un rey glorioso, para conquistar el mundo como lo conquistan los hombres. Jesús venía aquí a sufrir en la cruz. Jesús venía a cargar con los pecados de la humanidad. Jesús venía a enseñarnos lo que es la humildad. Jesús venía a enseñarnos lo que es sufrir por el reino de Dios, lo que significa verdaderamente el reino de Dios, que no es el reino de este mundo. Bueno, pues el demonio, fijaos que le muestra a todos los reinos de la tierra y le dice: te daré esta potestad y su gloria porque me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Si me adoras, serás como Dios. Si me adoras, todo será tuyo. Esta es la tentación de Adán y Eva. Seréis como Dios. Y Adán y Eva no eran, o sea, es que ya eran como Dios, porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pues esto es lo que el demonio quiere hacer. Entonces podemos estar pensando, pues qué tontería, ¿no? Porque si Jesucristo ya tenía todo. Sí, pero fijaos que Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Pero lo que hace el demonio es tentar desde la mente de este mundo. ¿Para qué quiere Jesucristo todo esto si ya es suyo? Pero el demonio tienta pensando que Jesucristo se va a dejar, pues como les pasó a Adán y Eva, que al final sucumbieron. Es que es fuerte la tentación. No sé, llevadlo, yo os invito a que lo llevéis al día a día, a que hagáis estas tentaciones, como cómo os tienta el demonio con estas tentaciones a cada uno de vosotros, porque podremos encontrar muchas formas de cómo el demonio nos tienta y la forma de cómo debemos responderle. Bueno, pues el precio que pedía el demonio a cambio del mundo entero era que Jesús le adorase y se postrase ante él. Entonces le respondió Jesús: apártate, Satanás, pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Como el nuevo Adán, Jesús supera la tentación que el primer Adán no pudo resistir, y como Rey de Israel, Jesús repite la prueba de Israel en el desierto, pero supera la tentación de adorar a dioses falsos. ¿Veis cómo? No sé, es que no sé si me he explicado bien, pero lo que os quiero decir es que las tentaciones del demonio son siempre las mismas, son aquellas con las que tentó a todos los hombres, empezando por Adán y Eva del Antiguo Testamento hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, y con las que nos sigue tentando a nosotros ahora. Y esas pruebas que Adán y Eva no supieron superar, ni que el pueblo de Israel supo superar, Jesucristo en el desierto nos muestra cómo superarlas. Vamos a leer el Catecismo. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene que ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al tentador a favor nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años, durante los 40 días de Cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto. Pues después de esto el demonio desiste, aunque Lucas añade que se apartó de él hasta el momento oportuno. El demonio siempre está buscando el momento oportuno, nunca deja de luchar contra el reino de los cielos, siempre está esperando la oportunidad, y además es agotador porque no duerme, y además es mucho más listo que nosotros, y además no se le puede vencer si no estamos en gracia. Bueno, pues Jesús ya ha sido bautizado en el Jordán. Jesús ha pasado 40 días en el desierto para ser tentado, para ser probado y para mostrarnos cómo debemos responder a las tentaciones del demonio. Y ahora ahora ya sí que comienza su vida pública, haciendo el primer milagro en su vida pública. Vamos a leerlo. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y, como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas 2 o 3 metretas. Jesús le dijo: «Llenad de agua las tinajas», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacadlas ahora y llevadlas al maestresala». Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pues aquí manifiesta Jesús su gloria, es el primero de los signos que hace en su ministerio público, y Jesús dice: «Todavía no ha llegado mi hora». La hora de Jesús para proporcionar el vino es el momento en que Jesús muere en la cruz, que es lo que nosotros conmemoramos en la Eucaristía, ¿no? Su muerte y su resurrección. Y así, con este milagro, que es muy significativo, abre su vida pública, y con ese mismo milagro la cerrará. Vamos a leer el catecismo. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. En la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Bien, pues ya tenemos el bautizo de Jesús, su preparación en el desierto, su primer milagro, y ahora vamos a ver cómo lleva a cabo la purificación, en lo que nosotros conocemos como la purificación en el templo. Según San Juan, Jesús comienza, al comienzo de su ministerio público, Jesús va al templo y tiene lo que podría parecernos un arrebato de ira, ¿no? Pero ya veremos que no es así. Veremos cómo los pobres de la ciudad sabían perfectamente por qué Jesús estaba enfadado. Vamos a leer primero el pasaje y después lo comentamos. Llegaron a Jerusalén y, entrando en el templo, comenzó a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Fijaos, esto es importantísimo, porque por lo que Jesús se enfada es porque los vendedores lo que estaban vendiendo era la religión. Los judíos tenían que pagar un impuesto en el templo, el impuesto del templo. Y aunque en Judea se utilizaba la moneda romana para la mayoría de los negocios, en el templo se utilizaba otro tipo de moneda. Y solo podían pagar con la moneda del templo. Para eso estaban los cambistas. Los cambistas te cambiaban la moneda romana a la moneda del templo y se quedaban con un porcentaje, con un porcentaje elevadísimo.
En la religión judía también requería en ciertas ocasiones el sacrificio de animales. Claro, los judíos, pobrecillos, los que venían de lejos no iban a ir cargados de animales, muchas veces no podían. Entonces, ¿qué hacían? Compraban los animales en el templo y los que vendían los animales pues se los vendían a unos precios desorbitados, por lo cual el culto en el templo se había convertido en un verdadero negocio. Pero Jesús no se enfada por esto, o sea, se enfada por esto, porque era un negocio y esto lo podemos entender todos. Pero Jesús se enfada, o sea, hay una profanación todavía mayor. Y es que el templo, como bien sabéis, estaba formado por una serie de atrios concéntricos. Y el último atrio, el atrio exterior, se llamaba atrio de los gentiles. ¿Por qué se llamaba atrio de los gentiles? Porque supuestamente ahí podían venir personas de todas las naciones para adorar al Dios verdadero. Ellos no podían entrar no podían pasar de atrio, pero sí podían estar ahí adorando a Dios. Entonces, cuando Jesús dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, lo que está citando es a Isaías, capítulo 56, versículo 7, porque Isaías en un tiempo había predicho que todas las naciones, no solo Israel, irían al templo a adorar a Dios. Vamos a leerlo. A los hijos del extranjero que se adhieran al Señor para servirlo, llamar el nombre del Señor, para serle sus siervos, y a cuantos guarden el sábado sin profanarlo y mantengan mi alianza, les haré entrar en mi monte santo, les daré alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios me serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por lo tanto, el atrio de los gentiles es el lugar donde los extranjeros se adherían al Señor. Y lo que estaban haciendo eran montar chiringuitos para ganar dinero en el atrio donde los extranjeros, los gentiles, podían adorar al Dios verdadero. O sea, esta profanación es todavía mayor. Estaban impidiendo el culto de los hombres, de la humanidad, al Dios verdadero. Y habían montado su mercadillo repleto de puestos y lo único que se escuchaban eran gritos y monedas. Y por eso Jesús se llena de esa ira, de esa santa ira. Ojalá nosotros nos llenásemos de esa ira, ojalá, porque la Iglesia iría muchísimo mejor y muchas veces permitimos cosas que bueno, en fin. San Juan sitúa la purificación del templo al principio del ministerio de Jesús, mientras que los otros tres evangelistas la sitúan al final. Seguramente no sería esta la única, habría varias, porque esto a Jesús le tenía que indignar muchísimo. ¿Qué pasaba al final? Pues que la religión se había convertido en un negocio, en una serie de preceptos formales y que lo que beneficiaba era a los ricos. Y Jesús lo que está anunciando es la llegada de una nueva era en la que el espíritu de la ley y no la letra iba a ser lo verdaderamente importante. Y terminamos ya con este programa. Jaime, no sé si tú nos quieres comentar algo. Bueno, Beatriz, lo primero, muchas gracias, me ha encantado todo lo que has contado. Sí que hay cosas que me han llamado la atención. Me ha llamado mucho la atención en las tentaciones, cuando el demonio, pues, o sea, cuando la primera tentación es como una tentación como más vasta, por así decirlo, más de, oye, haz estas piedras que se conviertan en panes y te las comes. Entonces Jesús le responde con las Escrituras y el demonio en la segunda tentación empieza con las Escrituras, como cogiendo a ver cómo piensa al que le va a tentar y dice, bueno, va por aquí, él me habla de Escrituras, voy a tentarle con las Escrituras. Entonces, como ha llamado la atención eso, pues qué sagacidad o qué astucia, ¿no?, la del demonio para tentarnos. Es que es muy astuto. Muy astuto, y además se conoce las Escrituras perfectamente, que más quisiéramos nosotros conocerlas como él. Las puede citar todas de memoria, claro, pero no las puede citar con el corazón del amor. Las Escrituras no es solo saberte la letra de memoria, también tienes que citarlas con el Espíritu Santo, con el Espíritu de amor con el que fueron escritas, y eso el demonio no es capaz.
no es capaz, pero es cierto también que claro, eso nos sitúa en un problema a nosotros, entre comillas, ¿no? Porque no basta con saberse las Escrituras. O sea, hay que leerlas, rezarlas a luz del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que hacían todos los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia lo que hacían era rezarlas y por eso predicaban como predicaban. Y por eso los buenos predicadores son los que no solo estudian, que es que estudiar es fundamental, sino que rezan lo que estudian. Y luego aparte, me ha gustado mucho, es verdad que este evangelio lo había escuchado muchas veces, pero no había reparado tanto aquí, ¿no? Que en el del milagro de las bodas de Caná, cuando dice la Virgen María, o sea, le propone a la Virgen María lo de hacer algo para lo del vino, ¿no? Entonces dice Jesús, oye, todavía no, que no ha llegado mi hora, y sin preguntarle ni nada, dice, haced lo que los diga, ¿no? Es como que ya... Y como que a lo mejor ese carácter de la Virgen o esa forma de actuar la podemos estar viendo ahora, hoy en día, pues a lo mejor con las apariciones o con las gracias que ella vaya dando, ¿no? No sé. Es que, ¿sabes lo que le pasa a la Virgen? Que es mujer. Y hace lo que da la gana, ¿no? Hace lo que le da la gana. Entonces Jesús le dice, no ha llegado mi hora, y la otra dice, vale, fenomenal, hacer lo que él diga. Entonces la Virgen es mujer. Por eso es muy importante acudir a la Virgen, porque es mujer y es madre. Y es que eso... Y además es la mujer concebida sin pecado original, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo es que es mujer. Y si se le mete entre ceja y ceja que quiere hacer algo, y siempre quiere hacer algo por nosotros porque somos sus hijos y ella es nuestra madre, pues ahí que va ella. Yo que soy madre, pues vamos, ¿qué no haría por mis hijos? Pues imagínate ella. Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues ya nos queda un programa más para terminar este capítulo tan interesante. Así que, bueno, pues os animamos, os esperamos en el siguiente programa y muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.